Bueno, vamos a hablar del fin del mundo. Y bueno, probablemente esto genere cierto temor, ¿no? El fin del mundo. Y muchas personas están en esta situación, temerosas, ¿no?, de lo que está pasando. Mire, por favor, no sé si los hermanos de imagen pueden pasarnos una imagen. Ese es lo que se llama el reloj del fin del mundo. Según ese reloj del fin del mundo, para los científicos, para muchas personas que conocen lo que está pasando en el mundo, dice que quedan 90 segundos para el fin del mundo. O sea, 1 minuto y medio. Y en el 2024 se decía que ese era el porcentaje, ¿no? Que los mismos científicos, porque analizan la situación de la contaminación ambiental, el problema de las guerras, ahora se agrega otro problema que puede destruir el mundo, que es la inteligencia artificial, dice ahí. La inteligencia artificial es una amenaza para el mundo. O sea que agregaron todas las cosas que están sucediendo en el mundo y dicen que la humanidad está como a 90 segundos de que se ponga fin del mundo. Por eso se le llama el reloj del fin del mundo. Pero nosotros vamos a hablar de ese fin del mundo. ¿Qué dirá la Biblia sobre esto? ¿Tenemos que tener temor del fin del mundo? O sea, este tema no es para generar temor. Eso es una realidad, es lo que está pasando ahora, es lo que se está viendo. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a si la tierra alguna vez va a ser destruida? Por favor, vamos a buscar en el libro del Salmos 104, el versículo 5. Dice: Él ha establecido la tierra sobre su cimiento. Nunca jamás se la moverá de su lugar. O sea que la Biblia dice que nunca la tierra va a ser sacudida, como algunos piensan, ¿no?, con una catástrofe que no pueda sostenerse más la vida. Y el libro de Eclesiastés también confirma esto. Eclesiastés capítulo 1, Eclesiastés 1:4, mire qué es lo que dice. Una generación se va, una generación viene, pero la tierra permanecerá para siempre. O sea que la Biblia da la garantía, por decirlo así, de que la tierra no va a ser destruida. Pero sabe que la Biblia habla del fin del mundo, habla también del fin de un sistema. Y de ese fin del sistema o el fin de ese mundo es el que vamos a hablar. Y sabe que ya hubo una vez un fin del sistema o un fin del mundo, ya ocurrió una vez en la tierra el fin de un mundo. Y eso fue precisamente en los días de Noé. La Biblia dice que fue como en los días de Noé, serán en nuestros tiempos. Pero vamos a ver qué identificamos que va a ser igual que los días de Noé. Vamos a buscar, por favor, la segunda carta de Pedro, que ahí viene hablando el apóstol Pedro de el diluvio, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 3, y vamos a identificar algo acá, a ver si lo podemos identificar. ¿Qué es lo que va a venir, el fin que va a venir según la Biblia? No según los científicos que están diciendo. Dice el versículo 3. Dice: ante todo, tienen que saber que en los últimos días aparecerán burlones. Dije, segunda de Pedro 3, 5 al 7, sí. Dice: ellos pasan por alto a propósito este hecho, que hace mucho tiempo, o sea, en el tiempo de Noé, hubo unos cielos y una tierra sólidamente establecida fuera del agua y en medio del agua por la palabra de Dios. Y que por esos medios el mundo de aquel tiempo
fue destruido al ser inundado con agua. Esa destrucción vino a través del agua. Dice, pero por esa misma palabra, o sea, la palabra de Jehová, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el fuego y guardados hasta el día del juicio. Y acá está el detalle. Y de la destrucción de la gente irreverente. Así como en el tiempo de Noé, Jehová Dios trajo el fin del sistema actual, porque la tierra estaba igual que hoy, o peor tal vez, peor está hoy. ¿Qué destruyó Jehová? Toda la tierra, todo el planeta. Sobrevivieron gente que pasaron a través de esa... O sea, fue la destrucción de la gente irreverente. Eso es lo que cuando la Biblia dice del fin del mundo o del fin del sistema, se está refiriendo al fin del mundo de la gente. O sea, no al planeta Tierra, sino a las personas que son irreverentes y que no ejercen fe en su palabra. Por esa razón, podemos decir que la pregunta, ¿cómo puede usted sobrevivir al fin del mundo? Bueno, acá encontramos un detalle, que cuando hablamos del fin del mundo está la posibilidad de poder sobrevivir. Y eso creo que es lo que todos queremos, de sobrevivir a ese fin del mundo. Pero claro, es lógico que ahora nos preguntemos, ¿cómo va a acabar Dios con el fin del mundo? Porque la Biblia dice que, así como en el tiempo de Noé, Jehová destruyó todo el sistema actual que estaba en el tiempo de Noé, dice que nunca más traería una destrucción con agua. O sea, quiere decir que la destrucción que Jehová traerá no es con agua como lo hizo en el tiempo de Noé. Pero podemos encontrar varios pasajes de la Biblia que nos muestran qué es lo que puede hacer Jehová para poner fin a la gente inicua, a la gente mala. Mire, por ejemplo, si buscamos en el libro de Ezequiel, vamos a ver qué métodos utilizó Jehová en el pasado, que es el que puede utilizar en este tiempo. Buscamos el libro de Ezequiel, capítulo 38, el versículo 21. Ahí nos dice una de las cosas que Jehová puede hacer. Dice, convocaré una espada contra Gog en toda mi santa montaña, afirma el Señor soberano Jehová. La espada de cada uno estará contra la de su propio hermano. Y él ya en el pasado, por defender a la nación de Israel, utilizó este método. Algunos se mataron entre sí. Bueno, la espada de cada uno fue matando a las personas que en ese caso Jehová estaba dirigiendo la situación. Y en el versículo 22 hay otro detalle que lo que Jehová puede hacer. Dice el versículo 22, ejecutaré mi sentencia contra él, con pestes y con derramamiento de sangre, haré que caiga una lluvia torrencial, granizo, fuego y azufre sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que lo acompañan. ¿Qué puede hacer Jehová entonces? Utilizar los medios naturales, las situaciones como el granizo, las inundaciones, en fin, todos estos métodos Jehová los puede utilizar en ese día de Jehová. Así que Jehová puede hacer esto. Es el creador del universo, el creador de la tierra, el creador del hombre, de lo que existe en la tierra. Él puede, por decirlo así, manejar estas cosas. ¿Para qué? Para destruir, ya dijimos, a los inicuos, a las personas malas. Pero hay algo que nos deja más seguro todavía de que vamos a poder sobrevivir a este día. ¿Por qué razón? Porque no solamente Jehová puede hacer esto, sino que ha nombrado a su rey comandante, por decirlo así, que es Jesucristo. Y mire lo que dice, por favor, en la segunda carta a los tesalonicenses, porque a Jesús se le dio, o sea, Jehová lo nombró como rey,
y Él es el que va a ejecutar sus días de destrucción, ¿no? En la segunda carta a los tesalonicenses, dice allí la Biblia, mire, que nos da seguridad también esto, ¿no? En el capítulo 1, los versículos 7 y 8. Dice, pero ustedes que están pasando sufrimientos, recibirán alivio, igual que nosotros, durante la revelación del Señor Jesús desde los cielos con sus poderosos ángeles, entre llamas de fuego, cuando ejecute venganza, ¿contra quién? ¿Contra toda la humanidad? No, dice, contra los que no conocen a Dios y los que no obedecen las buenas noticias acerca de nuestro Señor Jesús. Se da cuenta que hace una diferencia, no contra toda la humanidad, contra los que no obedecen, contra los que no conocen. ¿Quién lo hace? Dice, Jesús y los santos ángeles. Si usted lee un pasaje en Segunda de los Reyes, después para investigar o profundizar más, Segunda de los Reyes 19:35, dice que un solo ángel en una sola noche destruyó 185.000 soldados asirios. Así que se imagina el poder que tienen los santos ángeles. Y, por supuesto, comandado por Jesús, ¿no? Así que todo esto nos deja ver que precisamente el día de Jehová es un día, si bien es cierto, está en el futuro, pero nos da esperanza de que podemos sobrevivir. Pero claro, usted podrá haber visto a veces que los científicos por ahí hacen túneles subterráneos para protegerse, o están experimentando querer irse a la luna para poder, si hay una catástrofe mundial como esperan los científicos, poder escapar. ¿Podrán escapar los inicuos, los que no obedecen a Jehová? Mire lo que dice el libro de Amós, Amós capítulo 1, los versículos 1 al 3. Perdón, el capítulo 9, 1 al 3. Dice, vi a Jehová encima del altar y él dijo, golpea la cabeza de las columnas y los umbrales temblarán. Córtalas por la cabeza y yo mataré a espada a los últimos del pueblo. Nadie que huya logrará escapar y nadie que intente escapar lo conseguirá. Si ellos cavan hasta la tumba, allí mi mano los sacará. Si suben a los cielos, de allí los haré bajar. Si se esconden en la cima del Carmelo, allí los buscaré y de allí los traeré. Si se esconden de mis ojos en el fondo del mar, allí le ordenaré a la serpiente que los muerda. Así que no hay escapatoria para todos aquellos que precisamente no obedecen los mandamientos de Jehová. Así que ese es el fin del mundo, la destrucción que habla la Biblia, de las personas malas. Pero claro, ahora la pregunta es, ¿qué tengo que hacer para poder sobrevivir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer y deberíamos estar haciendo ya para que cuando venga este día, podamos sobrevivir? Bueno, el analizar lo que Jehová y en el tiempo de Noé hicieron, eso nos va a ayudar a nosotros a poder ver qué es lo que podemos hacer ahora para poder sobrevivir. Mire por qué sobrevivió Noé. Vamos a leer en el libro de Génesis, en el capítulo 6, Génesis capítulo 6, que acá nos deja una primera seña, por decirlo así, de qué es lo que tenemos que estar haciendo hoy nosotros, ¿no? Génesis capítulo 6, el versículo 9. Dice, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo. Resultó ser intachable entre la gente de su tiempo. Él andaba con el Dios verdadero. Así que
un hombre justo, a la vista de Dios, intachable, y andaba con el Dios verdadero. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que él rechazaba la violencia que había en ese tiempo, porque dice que la Biblia dice que la violencia estaba extendida por todos lados. Ya no se podía, por decirlo así, vivir. ¿Y qué es lo que hacía? Bueno, él protegió a su familia, porque él tenía los hijos, y en su tiempo habrán sido jóvenes también, y protegió a sus hijos de la influencia que había. Vamos a ver, por favor, si puede, la segunda imagen, qué es lo que hacía Noé. Ahí vemos la imagen, cómo había violencia por todos lados. ¿Y qué estaba haciendo Noé? Pidiéndole a los chicos, a los hijos, que se apartaran de ese lugar, que no dejaran ver esa violencia que estaba pasando. Bueno, esta imagen nos demuestra que nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos apartarnos de todas las cosas que este mundo está prometiendo. Inclusive toda la influencia que hace a través de las películas, libros, revistas, en fin, todo lo que hoy promueve este mundo, nosotros deberíamos, como Noé, en este caso, proteger a nuestros hijos para que no sean influenciados en esto. Y ¿sabe qué? Otra de las cosas que estaba pasando en el tiempo de Noé, usted observa que la gente a lo mejor estaba mirando, eso era como si nada pasara. Inclusive dice que eran indiferentes. La Biblia dice que se casaban, que compraban, que vendían, hacían todas las cosas, parecía que las cosas estaban igual. Pero en el Evangelio de Mateo 24, 38, 39 dice que no hicieron caso. Y por esa razón, en este caso, Jehová trajo la destrucción. Aunque veían la violencia que había, pero no hacían caso. Les parecía que las cosas iban a seguir siempre igual. Comían, vendían. Bueno, así está pasando hoy también, ¿no? A veces uno le habla del fin del mundo. Gracias, hermano, por la imagen. Pero dice, no hacen caso, no creen que Jehová tiene un día donde traerá justicia. Y el apóstol Juan, en la primera carta de Juan, dice, no estén amando al mundo ni las cosas del mundo. Así que esa es una manera de andar, por decirlo así, de manera justa. No amar las cosas del mundo. Así que esa es una de las cosas que tenemos que estar haciendo, ¿eh? No dejarnos influenciar por este mundo, no amar las cosas del mundo, porque eso puede llevarnos a que queramos imitar al mundo y no hacer caso, como le pasó a eso. También dice que andaba con el Dios verdadero. ¿Qué significa eso? El andar con el Dios verdadero. O sea, es por decirlo así, al andar con el Dios verdadero es que él tenía una amistad estrecha con Jehová. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Una amistad estrecha con Jehová. Y si queremos tener una amistad estrecha con Jehová, por supuesto tenemos que rechazar todo pecado que nos puede apartar de Dios. Mire la carta a los Romanos, en el capítulo 13, qué es lo que nos dice ahí el apóstol Pablo, ¿no? La carta a los Romanos, el capítulo 13, los versículos 11 en adelante. Dice, hagan esto también, porque ustedes conocen el tiempo en el que estamos. Saben que ya es hora de que despierten del sueño, porque nuestra salvación, o sea, a través de la destrucción del mundo actual, está más cerca ahora que cuando nos hicimos creyentes. La noche está muy avanzada, el día está cerca. Así que quitémonos las obras de la oscuridad y vistámonos de las armas de la luz. Comportémonos decentemente, como si fuera de día. Nada de fiesta descontrolada, ni borrachera, nada de relaciones sexuales inmorales, ni conducta descarada, nada de peleas ni celo.
¿Cuántas cositas, no? Que hay que tener presente para que podamos decir que estamos andando con el Dios verdadero. Porque si alguna de estas cosas nos está sucediendo o estamos haciendo, no estamos andando con el Dios verdadero, porque no tendríamos amistad con Él. Por esa razón, imitando a Noé, andemos en el camino como Jehová y Noé lo hicieron. Ahora, otra de las cosas que tenemos que hacer para poder sobrevivir a este gran día de Jehová es lo que dice la carta, lo que hizo Noé, ¿no? En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, la carta a los Hebreos 11, el versículo 7, dice, Hebreos 11, 7. Vamos a ver qué es lo que hizo Noé. Por la fe, Noé, después de recibir una advertencia divina de cosas que todavía no se habían visto, podríamos decir que estamos en el mismo periodo. Nosotros todavía no hemos visto el día de Jehová. Noé todavía no había visto el diluvio en ese tiempo, no lo había visto. Dice, demostró temor de Dios y construyó un arca para salvar a los de su casa. Por medio de esa fe condenó al mundo y se convirtió en heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Así que, ¿qué hizo Noé para poder sobrevivir a ese día que Jehová le había dicho, le había mencionado, que traería la destrucción? Construyó un arca. ¿Para qué? Para salvar a su casa y para salvarse él, por supuesto. Ahora podemos ver la otra imagen, la tercera imagen. Ahí está. ¿Qué es lo que estaba haciendo Noé? Construyendo toda la familia, prácticamente, los 8, la familia construyendo el arca. ¿Se imagina el trabajo que habrá sido en ese tiempo construir ese arca? ¿Verdad? Buscar las maderas, ensamblarla, construirla. Y si usted tiene un poquito de tiempo y busca con tiempo, ¿no?, el plano que Jehová le dio de las medidas que tenía que tener el arca, era impresionante. Pienso que para ese tiempo, que no había sierra, no había, qué sé yo, había todo trabajo a mano. ¿Cuánto trabajo tenía, no? Sin duda que había mucho trabajo que hacer y mucho esfuerzo. Pero ¿sabe qué dice la Biblia en Génesis 6:22? Que Noé obedeció en todo. ¿En todo qué? En que se abocó a construir el arca y no importaba el tamaño, hizo todo lo posible, trabajó intensamente hasta que la construyó. Eso quiere decir que Noé ni bien se enteró de que Jehová iba a traer la destrucción a través del diluvio, se puso inmediatamente a trabajar, porque tenía un periodo de tiempo. Bueno, nosotros también estamos haciendo una obra. ¿Y cuál es nuestra obra? Bueno, educar, enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos, para que puedan salvarse, pero también tenemos la obra de las buenas nuevas del reino, predicar en todas las tierras habitadas. Por esa razón, una de las cosas que necesitamos hacer, si estamos estudiando la Biblia, si recién estamos conociendo la Biblia, bueno, dar los pasos necesarios para poder llegar a ser un publicador del reino, con el tiempo después bautizarse, y hacer la obra que Jehová está haciendo ahora. La obra que el pueblo de Jehová está haciendo para sobrevivir es precisamente esta, la predicación de las buenas nuevas del reino. Por esa razón, tenemos que, bueno, según la imagen, ponernos ahora a trabajar. No decir, bueno, voy a esperar un poquito más adelante, a ver, cuando tal vez termine los estudios, qué sé yo. Hay muchas cosas que a lo mejor podemos posponer, todas estas cosas. O si estamos predicando las buenas nuevas y hemos dejado de hacerlo, bueno, ahora es el tiempo de poder reiniciar y hacer ahora esta obra de obedecer a Dios en cuanto a la predicación.
Y claro, muchos podemos pensar de que cuánto tiempo hace ya que esto se habla y que la Biblia dice que viene el fin del sistema, y muchas personas a lo mejor pueden influir en nosotros. Mire lo que dice en 2 de Pedro 3, 3 y 4. ¿Qué es lo que no debemos dejarnos influenciar? 2 de Pedro, capítulo 3, 3 y 4. Hablando del día de Jehová, ¿no? Capítulo 3, los versículos 3 y 4. Y esto aplica a nuestros días, ¿no? Porque ya en el tiempo que Pedro habla esto ya había pasado el diluvio. Pero ahora dice, hablando para nuestros días. Dice, ante todo, tienen que saber que en los últimos días, o sea, en los que estamos viviendo nosotros hoy, aparecerán burlones con sus burlas y actuarán de acuerdo con sus propios deseos. Y dirán, ¿dónde está esa prometida presencia de Él? Porque desde el día en que nuestros antepasados se durmieron en la muerte, todas las cosas siguen exactamente igual que desde el principio de la creación. Un detalle, ¿no? Tal vez lo que hace mucho tiempo que estamos esperando este día de Jehová, puede que influya este pensamiento y bueno, y empezar a tal vez a aflojar el paso. No debería ser así, porque dice, en los últimos días aparecerían estas cosas. Así que entonces debemos seguir esperando este día de Jehová, que pronto será una realidad. Y hacer lo que dijo el apóstol Pedro, nuevamente, buscamos ahora, pero en el capítulo 2, primera de Pedro 2:5, que por esa razón se pudo salvar, en este caso, Noé. Dice, tampoco se contuvo de castigar a un mundo antiguo, pero mantuvo a salvo a Noé, predicador de justicia, junto con otras 7 personas, cuando trajo un diluvio sobre un mundo, nuevamente, de gente irreverente. Así que entonces, predicador de justicia. Eso quiere decir que toda nuestra vida, toda nuestra conducta, tiene que practicar la justicia de Dios y a su vez predicar las buenas nuevas del Rey. Entonces, sin duda, así como Noé, vamos a poder sobrevivir a este gran día de Jehová. Así que esto es lo que tenemos que hacer ahora, ya, antes que venga ese día de Jehová. Y se imagina usted Noé, después de haber estado en el arca por 40 días, 40 noches de lluvia, hasta que bajara en el agua, ¿cómo se habrá sentido Noé cuando vino el diluvio, que se inundó la tierra y que ya se despejó todo? Vamos a ver la última imagen, por favor. ¿Se imagina? Usted, haga de cuenta que usted, yo, hemos sobrevivido al gran día de Jehová. ¿Se imagina el día después de Armagedón? Noé, sin duda, habrá visto la tierra sin ninguna persona inicua, sin ninguna irreverente. Y ahora una paz, el sol, la tierra limpia. ¿Cómo se habrá sentido Noé y su familia de haber sobrevivido a ese día que Jehová trajo? Ahora imaginémonos nosotros. ¿Cómo nos vamos a sentir después que Jehová traiga la destrucción y termine y comience la paz? Y nos levantemos y estamos con vida. ¿Cómo nos sentiremos? Sin duda que si podemos vamos a dar tumba carnera, vamos a hacer todo lo posible de la alegría que vamos a tener, ¿no es cierto? Por esa razón, quienes hoy tienen devoción a Dios se podrán salvar. El último texto que leemos es 2 de Pedro 2:9, ahora dice. ¿Qué es lo que puede hacer Jehová? Porque al principio dijimos que no debemos tener temor del día de Jehová. ¿Por qué? Bueno, acá Pedro lo contesta. Así que Jehová sabe rescatar de las pruebas a las personas que le tienen devoción y reservar a las personas injustas
para que sean destruidas en el día del juicio. Así que usted, yo, todos nosotros podemos ser rescatados con la mano de Jehová al día en que Jehová traerá la destrucción de este mundo.